En este video hablaremos de las generalidades acerca de la insuficiencia mitral. Hay que recordar que la insuficiencia mitral representa una alteración en el cierre valvular mitral. Esto va a permitir que durante la fase sistólica, parte del volumen que debe de irse hacia la aorta se va a regresar hacia la aurícula izquierda. Esto va a sobrecargar de volumen la misma aurícula y la aurícula pues le va a regresar el exceso de volumen al ventrículo izquierdo. Entonces representará también una causa de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral se clasifica en dos tipos. La insuficiencia mitral que es orgánica, aquí hay que recordar que es cuando es una lesión primaria de la válvula mitral. Estas generalmente están relacionadas, por ejemplo, a cardiopatía reumática y a la insuficiencia mitral por la acumulación de un tejido anormal, que sería la degeneración mixomatosa. Y existe la insuficiencia mitral funcional, donde no es una alteración propia de la válvula, sino puede ser una alteración a otro nivel que va a ocasionar un cierre inadecuado de la válvula mitral. Por ejemplo, una insuficiencia mitral asociada a una enfermedad coronaria por una alteración en la funcionalidad del músculo papilar, una alteración importante del músculo papilar, la miocardiopatía dilatada, donde va a dilatarse el anillo valvular y la válvula mitral no cierra. Entonces, todo lo que dilata el ventrículo puede dilatar el anillo y causar una insuficiencia mitral. Esta sería una insuficiencia mitral funcional, no es una lesión propia de la válvula. Dentro de la etiología se pueden dividir en dos tipos: la congénita, en donde tenemos una fenestración de la válvula mitral, y esta consiste en la presencia de una hendidura que normalmente se encuentra en la valva anterior de la válvula mitral y suele dividirla completamente en dos partes. Esto va a hacer que su cierre sea defectuoso y ocasionar una insuficiencia mitral. Las etiologías congénitas en general son muy raras, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Cuando hay alteración o defectos de las almohadillas endocárdicas, hay que recordar que estas son estructuras que se generan en el corazón en desarrollo y que nos dan origen también, aparte de que nos dan origen a varias estructuras, tienen que ver en la formación de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, una alteración de esta pudiera darnos un problema en la forma y funcionalidad de la válvula mitral. La fibroelastosis endocárdica es una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de tejido fibroelástico sobre el endocardio. Generalmente suele afectar al ventrículo, a la aurícula izquierda o a ambas cavidades. Esta se caracteriza por un engrosamiento de la capa endotelial de estas cámaras y generalmente se extiende hacia los músculos papilares, a las cuerdas tendinosas y a la válvula mitral. Esto va a ocasionar alteraciones en su cierre o alteraciones en la funcionalidad de la válvula mitral, por lo cual son comunes los soplos mitrales como resultado de dilatación del ventrículo izquierdo y por la insuficiencia mitral. Entonces es otra causa de tipo congénito. La válvula mitral en paracaídas, consiste es que las cuerdas tendinosas convergen en un solo músculo papilar. Aquí como que hubo una mala diferenciación en la formación de los músculos papilares y solamente hay la presencia de un músculo papilar. Y el prolapso valvular mitral, donde la válvula mitral, donde pueden tener cuerdas tendinosas muy redundantes o válvulas muy redundantes, y se prolapsa hacia la aurícula izquierda. Hay muchas causas adquiridas, de las que tenemos aquí marcadas. Pues tendríamos alteraciones que pueden estar relacionadas con problemas isquémicos, calcificación del anillo, dilatación del anillo por alguna enfermedad, las miocardiopatías, etcétera. O sea, hay muchas etiologías aquí de lo que serían adquiridas. Para nosotros catalogar la severidad de lo que sería una insuficiencia mitral, hay varias técnicas. Vamos a platicar una de las que se utiliza, que se basa básicamente en los hallazgos del ecocardiograma en el Doppler color, donde se ve el jet o lo que regurgita del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Se considera que
tenemos una insuficiencia mitral cuando tenemos un jet que ocupa menos del 10% de la aurícula izquierda. Aquí se considera leve. Mientras los que ocupan aproximadamente el 50% de la cavidad auricular, o sea que nosotros veamos que el flujo que regurgita ocupa más del 50% más, lo podríamos considerar como severo. En estos casos lo que va a suceder que el volumen que se regurgita del ventrículo hacia la aurícula izquierda va a causar primero una sobrecarga de la aurícula izquierda. Esto, bueno, aumentará la presión de la aurícula izquierda y nos causará aumento de la presión de manera retrógrada, aumento o nos causa hipertensión venocapilar pulmonar, y esto nos traerá como consecuencia congestión pulmonar. Si la insuficiencia mitral se desarrolla de manera lenta, que puede ser en meses o años, el ventrículo desarrollará una hipertrofia excéntrica, habrá dilatación auricular. Al dilatarse la aurícula, la presión de llenado de la aurícula izquierda disminuye, y esto lo hace más tolerable al paciente ante la falla valvular. Pero con el tiempo, pues lógicamente va a repercutir, va a tener dilatación ventricular, también dilatación auricular izquierda, y tienen datos de insuficiencia cardíaca. Ahora, los signos y síntomas del paciente van a estar relacionados a varios hallazgos o a varias situaciones más bien. A la cantidad de volumen que regurgita. A mayor volumen, pues mayor síntomas tendrá el paciente. También a la alteración de la función ventricular sistólica o diastólica en el que esté en ese momento el paciente. No será lo mismo un paciente que tenga una insuficiencia mitral ligera, que lleva muy poco tiempo de evolución, que un paciente donde ya tiene una insuficiencia severa, donde ya hay, por ejemplo, disfunción sistólica. Entonces aquí tiene que ver la antigüedad de la lesión valvular, la velocidad de progresión de la misma, también como puede el volumen que regurgita, aumenta la presión de manera retrógrada, nos puede causar aumento de la presión pulmonar. Si se asocia a otras lesiones valvulares, también pueden variar los síntomas. Si se asocia a alteraciones isquémicas, entonces podemos tener pacientes desde asintomáticos, donde el problema es ligero, hasta pacientes que tienen mucha incapacidad, o sea, de realizar ciertas actividades. Esto, como vemos aquí, va a depender de la gravedad de la insuficiencia mitral, del tiempo de evolución y también de la actividad física que desarrolle el paciente. Los síntomas más frecuentes, pues tendríamos la disnea. La disnea que puede estar en diferentes grados, de disnea al esfuerzo, la cual puede progresar a disnea paroxística nocturna o en reposo, y lógicamente pues cada vez van teniendo mayor limitación en la actividad física. Cuando ya hay hipertensión pulmonar, puede aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que hay que recordar que se caracterizan por hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema, etc. En los pacientes que desarrollan una insuficiencia mitral aguda, como pudiera ser por ejemplo un paciente con un infarto y que tuviera una ruptura del músculo papilar, estos pacientes van a tener una insuficiencia mitral severa. Va a aumentar de manera súbita la presión de la aurícula izquierda, de manera retrógrada aumenta mucho la presión y nos va a causar una congestión pulmonar importante, llegando incluso a un edema pulmonar. Esto es, como estamos platicando, por la sobrecarga de volumen que va a aumentar y que va a manejar la aurícula izquierda. Las complicaciones que podemos tener en estos pacientes pueden ser múltiples. Con el tiempo, un ventrículo sobrecargado de volumen va a perder su capacidad contráctil y esto nos va a causar insuficiencia cardíaca izquierda. Característicamente nos causa insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, o sea, el paciente va a perder su capacidad de contracción. Con el tiempo, el lado izquierdo nos afecta el lado derecho y nos daría una insuficiencia cardíaca global, donde se afectaría tanto el izquierdo como el derecho. Edema pulmonar nos puede dar arritmias cardíacas como la fibrilación auricular. La fibrilación auricular incrementará el riesgo de la formación de trombos intracardíacos y lógicamente nos puede dar como consecuencias embolismos sistémicos. Dentro de la exploración física vamos a encontrar un latido o un choque de punta visible y se desplaza hacia la izquierda. Esto es secundario a la dilatación del ventrículo izquierdo.
Al momento que palpemos el ápex, el choque de puntas va a ser intenso, hiperddinámico. Como decimos, va a estar desplazado de manera inferolateral, o sea, va a estar hacia el sexto espacio intercostal probablemente y hacia las líneas axilares. Y esto, volvemos a repetir, es característico de crecimiento ventricular izquierdo. En casos ya severos puede aparecer un tercer ruido cardíaco en el foco mitral, que nos habla de una dilatación importante y que el paciente ya desarrolló disfunción sistólica. En la auscultación cardíaca, que es básica en estos pacientes, la característica es encontrar lo que se conoce como un soplo holosistólico. Este soplo, desde que inicia hasta que termina, mantiene su misma intensidad. Inicia con el primer ruido, va a terminar con el segundo ruido. Este soplo suele irradiarse hacia la línea axilar o incluso hacia la axila. Aumenta con la apnea postexpiratoria, puede aumentar con el decúbito lateral izquierdo, o sea, la maniobra de Pachón, y cuando ya se acompaña de dilatación ventricular y disfunción sistólica, se puede agregar, aparte del soplo, la presencia de un tercer ruido cardíaco. Vamos a escuchar el sonido de lo que sería la insuficiencia mitral con el tercer ruido. Y en esto pues les recomendaría la utilización de audífonos para que puedan escuchar mejor el sonido. Bueno, dentro de lo que estamos platicando de insuficiencia mitral, se incluye lo que se conoce como prolapso valvular mitral. Esto fue descrito por Barlow, ya desde hace muchos años, que describió el prolapso valvular mitral como una enfermedad de tipo congénita, en la cual lo que va a suceder que una o ambas válvulas pueden prolapsar o se pueden meter hacia la aurícula izquierda, y como lo estamos viendo en la animación, y esto sucede durante la fase sistólica. Al momento que la válvula se prolapsa o se mete dentro de la aurícula izquierda, esta se puede abrir y nos puede generar una regurgitación. Al momento que sube la válvula, se pudiera abrir y nos puede causar una insuficiencia mitral. El prolapso valvular mitral es una causa importante de insuficiencia mitral, ocurre entre el 2 al 6% de la población. Generalmente son válvulas mitrales redundantes, se involucra más la válvula anterior, suele ser la más afectada. Se puede asociar a ciertos síndromes, al síndrome de Marfan o alteraciones primarias del tejido conectivo. También hay una asociación a disfunción del sistema nervioso autonómico. Son pacientes que suelen tener, por ejemplo, tendencia a la hipotensión arterial, pueden tener síncope neurocardiogénico, disautonomía. Otra de las manifestaciones importantes sería la presencia de arritmias. La mayor parte de ellas son arritmias supraventriculares. Al momento de prolapsarse la válvula, puede estimular el tejido auricular y esto generar la presencia de arritmias supraventriculares principalmente. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta patología pueden ser muy variables. Pueden ser desde pacientes asintomáticos o los síntomas más comunes se incluyen que el paciente va a decir que tiene fatiga, las palpitaciones también, el dolor precordial, el cual suele ser muy diferente a los problemas isquémicos. Muchas veces lo describen como un dolor punzante, es de aparición súbita, duración variable, no se relaciona normalmente a los esfuerzos. Como se relaciona a problemas de disautonomía y síncope neurocardiogénico, pues se puede presentar el síncope o sensación de síncope. Algunos pacientes tienden a padecer ansiedad, nerviosismo, crisis de pánico, y al parecer esto puede aparecer como consecuencia de que el paciente sabe que tiene un problema de tipo cardiovascular. Si el prolapso ocasiona insuficiencia mitral, si entre
depende de la severidad. Entre mayor sea, las manifestaciones clínicas serán propias de la insuficiencia mitral. Ahora, ¿qué causa el dolor en estos pacientes? Se considera que al prolapsarse la válvula, esto puede traccionar las cuerdas tendinosas que están sujetas al músculo papilar, y se cree que esto pudiera ocasionar el dolor precordial que tienen estos pacientes. A la expresión física, generalmente los pacientes suelen ser de peso corporal bajo, o sea, suelen ser pacientes delgados, tienen una presión arterial normal o disminuida, algunos con tendencia a la hipotensión ortostáticas. Los hallazgos más importantes a la auscultación sería la presencia de un primer ruido reforzado, un clec sistólico, generalmente es mesosistólico, está separado del primer ruido, y seguido por un soplo que está entre la mitad y el final de la sístole. Este soplo suele ser más intenso al final de la sístole, por lo cual se describe generalmente como un soplo telesistólico. Este soplo puede enmascarar al segundo ruido cardíaco. Este soplo es provocado por la regurgitación mitral. También se dice que puede relacionarse a vibraciones que se pueden ocasionar en las cuerdas tendinosas al momento de que se traccionan demasiado. También la duración del soplo se va a relacionar al momento que aparece el prolapso. Cuando está al final de la sístole, la insuficiencia mitral no suele ser severa. También es importante señalar que no todos los pacientes con prolapso mitral tienen insuficiencia mitral y se va a escuchar el soplo. Ahora, si la insuficiencia mitral se va intensificando, el soplo se tornará más temprano y llegará a ser incluso holosistólico. O sea, si el prolapso evoluciona y se vuelve severo, el soplo se va a cambiar a los otros tipos al soplo holosistólico que escuchamos previamente. Este es como se escucharía el soplo del prolapso. Estamos diciendo que está la presencia de un clic que está más o menos a la mitad de la fase sistólica, y luego tenemos el soplo que representa la fuga de sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Es un soplo que suele terminar más intenso al final de la fase sistólica, por lo cual se considera un soplo telesistólico. Vamos a escuchar el soplo del prolapso valvular mitral. También es recomendable que lo escuchen con audífonos. Ahora, ya regresando al tema de insuficiencia mitral en general, o sea, en pacientes que ya tienen una insuficiencia mitral, la que estuvimos platicando, aquí como va a haber retorno de sangre hacia la aurícula izquierda, esta se va a sobrecargar de volumen, y la aurícula izquierda le va a mandar todo ese exceso de volumen al ventrículo izquierdo, nos va a afectar las cavidades izquierdas del corazón. Entonces nos va a dar crecimiento tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo. Esto lógicamente, entre más grave sea y más crónico, de mayor importancia va a ser. Nos puede dar datos de congestión pulmonar, así como lo estamos viendo en la radiografía. El pulmón se ve más blanquecino, aumento de lo que es ahí el infiltrado pulmonar. Y en algunos casos si pudiera llegar a haber calcificación del anillo valvular o de la misma válvula. Eso sucedería más bien con fluoroscopía. El electrocardiograma se puede caracterizar por crecimiento auricular izquierdo, crecimiento del ventrículo izquierdo. En ocasiones pueden aparecer ondas T altas y picudas que nos hablan de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Con el tiempo, si hay dilatación auricular, se pierde el ritmo sinusal y pueden aparecer arritmias como la fibrilación auricular. Como dice ahí, crecimiento global en fase tardía, ya cuando nos puede dar insuficiencia cardíaca global, también puede ocurrir. Entonces serían los hallazgos más importantes. No hay un hallazgo, digamos, patognomónico de electrocardiográfico de la insuficiencia mitral. Más bien se puede relacionar también, puede haber ciertos cambios si hay patologías específicas. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia mitral por un problema isquémico, pues veremos problemas isquémicos. O
O sea, puede variar dependiendo de la causa de la insuficiencia mitral. La ecocardiografía es uno de los estudios importantes para nosotros diagnosticar la insuficiencia mitral y sobre todo conocer su severidad. Como vemos en esta imagen, los ventrículos, hay que recordar, los ventrículos se ven hacia arriba. Este es el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la aurícula izquierda y vemos un flujo que regresa del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Entre mayor sea este flujo que estamos viendo, es lo que estábamos platicando al inicio de la severidad. Como vemos, si ocupa el 50% de la aurícula izquierda, se habla de que tiene una insuficiencia mitral severa. Si este flujo ocupa solamente el 10%, se dirá que es ligera. Recuerden que el Doppler color se identifican básicamente dos colores primarios. Un color rojo, que sería un flujo que se acerca hacia el transductor, y el color azul quiere decir que el flujo se va en sentido contrario al transductor. Y cuando hay lugares o flujos turbulentos, se desarrolla o se presenta lo que se conoce como un mosaico de color, una combinación ahí de colores. Entonces también el ecocardiograma, aparte de valorar lo que es la severidad de la insuficiencia mitral, nos puede ayudar a diagnosticar la etiología de la insuficiencia mitral. Como vemos ahí, nos puede ayudar a diagnosticar ciertas alteraciones. Nos puede ayudar lógicamente al detectar la etiología, pues cuál sería la terapéutica a seguir, y como bueno ya está señalado ahí abajo, el Doppler sería para verla o cuantificar la severidad. Aquí tenemos una imagen ecocardiográfica de lo que sería el prolapso valvular mitral. En el modo M se dice que la válvula mitral adquiere una imagen en AMAC. Normalmente esta porción debería ser un poco más recta. Aquí se ve como en esta forma y esto le llaman imagen en AMAC. Este es cuando prolapsa la válvula mitral. En la siguiente imagen estamos viendo un ecocardiograma bidimensional en donde vemos cómo la válvula mitral se mete hacia la aurícula izquierda. Esta sería la válvula mitral y se mete hacia la aurícula izquierda. En ese mismo paciente, al utilizar el Doppler color, como estamos viendo en esta imagen, vemos cómo está regresando sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Este sería el mismo paciente, pero en una reconstrucción tridimensional. Y aquí logramos ver el prolapso de la válvula mitral. El tratamiento, hablando en general de insuficiencia mitral. Como esta la insuficiencia mitral en sí no requiere un tratamiento específico. O sea, si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, se tratará como insuficiencia cardíaca. Recuerden que la utilización de digoxina o digital va a estar indicado sobre todo en pacientes que tienen fibrilación auricular, con taquicardia y con datos de disfunción sistólica. Ese sería el candidato ideal para utilizar este tipo de medicamentos. Se puede utilizar profilaxis para endocarditis si va a ser paciente sometido a algún procedimiento que genere bacteremia, pero el tratamiento definitivo sería o tratar de reparar la válvula con una plastía valvular o una sustitución valvular, o sea, la colocación de una prótesis valvular. Tenemos básicamente prótesis biológicas y prótesis mecánicas. Aquí tenemos en esta imagen algunas marcas tanto de biológicas como de mecánicas y tenemos algunos de los puntos importantes a tratar de cada uno de ellos. Las ventajas de las prótesis biológicas que no requieren de anticoagulación crónica, pero se clasifican rápidamente en niños y jóvenes y sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal, por lo cual no son los candidatos ideales para este tipo de prótesis. Generalmente también la mayoría empiezan a fallar a los 10 años que se implantan. Está indicada principalmente en pacientes mayores de 60 años en que el tratamiento anticoagulante está contraindicado. En mujeres jóvenes que se quieren embarazar, ya que no se puede utilizar anticoagulación crónica en ellos con warfarina. Las prótesis mecánicas, también tenemos ahí varias marcas. Estas requieren anticoagulación todo el tiempo, no pueden estar sin anticoagulantes si no se trombosa la prótesis. Se debe estar vigilando entonces al estar utilizando anticoagulantes el efecto del medicamento, midiendo el TP y sobre todo el índice normalizado. Lógicamente puede darnos complicaciones por sangrado, pero una de sus ventajas es que tiene una vida muy larga.
Esperemos que haya sido de utilidad este material. Les agradezco mucho y espero escucharnos otra vez en algún otro video. Muchas gracias.